Soy Camila, tengo 30 años, y la semana pasada mi padre me llamó llorando. Fue la primera vez en mi vida que lo escuché llorar. Hace 2 años, yo también llamé a mis padres llorando. Acababa de recibir un diagnóstico de cáncer en estadio 3, y mi padre me dijo una frase que nunca olvidaré. 6 meses de quimioterapia, 36 visitas al hospital, y ni una sola vez vino mi familia a visitarme. Estaban demasiado ocupados planeando la boda de mi hermano mayor. Ahora, mi padre me necesita. Y mi respuesta fue de solo 6 palabras. Antes de continuar, si te gusta esta historia, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si realmente sientes empatía. Déjame un comentario diciéndome desde dónde nos ves y qué hora es allí. Ahora déjame llevarte 2 años atrás, justo al día en que recibí la llamada del médico. Yo era diseñadora gráfica senior en una empresa mediana en Madrid. Un lugar con paredes de ladrillo visto, demasiadas plantas suculentas y una máquina de café expreso que costaba más que mi primer coche. Amaba mi trabajo. Se me daba bien. Había pasado de becaria a diseñadora senior en 5 años. Sin ayuda de nadie. Mi piso era un apartamento de una habitación en Malasaña. Nada lujoso, pero era mío. Tenía una costilla de Adán en el alféizar de la ventana que había logrado mantener viva durante 3 años, lo cual para mí era un pequeño milagro. Tenía una rutina fija. Café a las 6:30, gimnasio 3 veces por semana, cena con mi amiga Clara los jueves. Ese miércoles empezó como cualquier otro. Estaba en medio de una campaña para un cliente importante. Una fintech con unos plazos de entrega que me daban vértigo. Mi portátil estaba abierto. Las notificaciones de Slack sonaban cada 30 segundos, cuando el teléfono vibró con un número desconocido. Casi no lo cojo. Estaba muy concentrada, ya sabes, en pleno flujo creativo, pero algo me hizo descolgar. Señorita Alarcón, le llamo de la consulta de la doctora Parra. Tenemos los resultados de su biopsia. Recuerdo exactamente la temperatura de mi café, tibio, porque lo había olvidado durante una hora. Recuerdo cómo el sol de la tarde entraba por la mampara de cristal de la sala de reuniones. Recuerdo haber pensado, los resultados de una biopsia no deberían comunicarse con ese tono de voz. Los resultados ya están aquí, continuó la enfermera. La doctora Parra quiere verla mañana por la mañana. ¿Puede venir a las 8? Mi vaso de café se quedó intacto el resto del día. No probé bocado en la cena. Solo pensaba, no te llaman para darte buenas noticias. A la mañana siguiente, la doctora Parra no perdió el tiempo. Cáncer de mama, estadio 3, dijo, con voz suave pero firme. El tumor es muy agresivo. Necesitamos empezar el tratamiento de inmediato. Me senté en esa consulta aséptica, con los títulos enmarcados y una flor de plástico, y sentí como si mi cuerpo se despegara de la silla, como si me estuviera observando a mí misma desde arriba, una mujer de 20 y tantos años, todavía con la americana que llevaba al trabajo, escuchando palabras que pertenecían a la vida de otra persona. ¿Camila? Parpadeé. Perdone, yo. Sí, estoy aquí. ¿Tiene a alguien que pueda llevarla a casa? Iba a llamar a Clara, pero eran poco más de las 9 de la mañana, y ella todavía estaba de turno en el hospital. Mis compañeros de trabajo eran solo conocidos, no amigos. Y entonces, sin pensarlo, dije, llamaré a mi padre. Esto es lo que necesitas entender sobre mi familia. Mi padre, Ricardo Alarcón, es el tipo de hombre que cree que su palabra es ley, no como un villano de película, sino de una manera silenciosa e inquebrantable que hace que todos a su alrededor ajusten sus vidas para encajar con sus opiniones. Mientras crecía, no discutíamos con papá, no le cuestionábamos, simplemente hacíamos lo que él decía, y a pesar de todo, a pesar de los años, sintiéndome inferior a él, recurría a él en ese momento, porque eso es lo que hacen las hijas, ¿verdad? Cuando el mundo se derrumba, llamas a tu padre. Salí de la clínica oncológica, busqué un banco en el pasillo y saqué el móvil. Me temblaban tanto las manos que tuve que intentarlo 3 veces para marcar su número. Sonó 2 veces antes de que lo cogiera. Camila, ¿qué pasa? Estoy en el trabajo. Debería empezar desde el principio. Déjame explicarte la jerarquía de la familia Alarcón. Mi hermano, David, es 2 años menor que yo. Pero viendo cómo nos trataban mis padres, nadie lo diría. David es el hijo varón. Yo solo soy la que está al margen. David fue a una universidad privada de prestigio en Madrid, no porque consiguiera una beca, sino porque papá firmó el cheque sin dudarlo. A mí me dijeron que las chicas no necesitaban títulos caros, y tuve que pedir un préstamo de 80.000 euros para estudiar y vivir mientras iba a la universidad pública. Cuando David consiguió su primer trabajo, papá organizó una fiesta. Cuando a mí me ascendieron a diseñadora senior, mamá me envió un mensaje con el emoji del pulgar hacia arriba. David acababa de comprometerse con Marta,
una mujer agradable con mechas perfectas y un trabajo aburrido en recursos humanos. La boda estaba fijada para octubre, faltaban 4 meses, y había absorbido la atención de mi familia como un agujero negro que tragaba toda la luz. Todas las conversaciones giraban en torno a la boda, todas las cenas familiares eran sobre la planificación. Mi madre tenía un tablero de Pinterest con 847 imágenes. Papá, dije por teléfono, con la voz temblorosa. Acabo de salir del médico. Tengo cáncer. Estadio 3. Silencio. Esperé. Podía escuchar su respiración. En algún lugar de fondo, oí la voz de mi madre preguntando quién llamaba. Papá, ¿me has oído? Más silencio. Tengo que contarte algo. Finalmente, habló sobre la cita médica. Tenemos que hablar de esto luego, pero no dijo luego. Dijo algo diferente. Por aquella época, empecé a hacer capturas de pantalla de nuestras conversaciones de mensajes. Me dije a mí misma que era solo para recordarlo todo. La quimio-niebla mental es real, y me aterraba olvidar detalles importantes, pero quizás una parte de mí sabía que algún día necesitaría pruebas. Papá, tengo cáncer, repetí, más despacio esta vez, como si quizás no lo hubiera entendido. La doctora dice que es estadio 3. Necesito empezar la quimio ya. Tengo mucho miedo. Empecé a llorar. Las lágrimas corrían por mi cara en el pasillo del hospital. Una enfermera pasó y me miró con lástima. Me giré hacia la pared, con el teléfono pegado a la oreja, esperando que mi padre dijera las palabras que necesitaba oír. Vente a casa. Lo solucionaremos juntos. No estás sola. En lugar de eso, solo recibí silencio. 5 segundos, 10 segundos. Luego, Camila, escucha. Tu madre y yo no podemos gestionar esto ahora mismo. Contuve la respiración. Tu hermano está planeando su boda. ¿Lo entiendes? La boda es en 4 meses y hay mucho que hacer. No podemos asumir esto ahora. Papá, eres una chica fuerte. Siempre has sido muy independiente. Te las arreglarás. Su voz se volvió dura, como siempre que quería terminar una conversación. Tengo que irme. David y Marta vienen para cerrar el depósito del lugar de la celebración. La línea se cortó. Me senté en ese banco durante 45 minutos. La gente pasaba, médicos, enfermeras, pacientes, familias. Nadie se detuvo. Yo era solo una persona más en un pasillo, viviendo un día en el que mi vida se partió en un antes y un después. Quería volver a llamar, quería gritar, tu hija podría estar muriéndose. Quería decir, una boda es solo un día, el cáncer es todos los días, por el resto de mi vida. Pero no dije nada, solo hice una captura de pantalla del registro de llamadas. 8:47 de la mañana, duración 2 minutos 31 segundos. Y la guardé en una carpeta que llamé Familia. Esa fue la última vez que llamé a mi padre en 2 años. El primer día de quimio, conduje yo misma hasta el hospital. El centro de día estaba en la 4ª planta, una sala llena de sillones reclinables, dispuestos en semicírculo, cada uno con su soporte para el suero y una pequeña televisión. Parecía un spa diseñado por alguien que solo había leído sobre spas en revistas médicas. Me registré, firmé los papeles y me asignaron el sillón número 7. La enfermera, una mujer amable llamada Rita, con gafas de lectura colgadas de una cadena de cuentas, me conectó al puerto y comenzó el goteo. ¿Es la primera vez?, preguntó. Asentí. No pasa nada, cariño. Es normal estar nerviosa. La mayoría de la gente viene acompañada. Miré alrededor de la sala. Tenía razón. En el sillón 3 había una mujer cuyo marido le sostenía la mano durante todo el tratamiento, susurrándole cosas que la hacían sonreír incluso mientras el veneno entraba en sus venas. En el sillón 5 había un adolescente con su madre leyéndole Harry Potter. En el sillón 9, un anciano cuya hija le había traído sopa casera en un termo. En el sillón 7 estaba yo, solo yo. Le envié un mensaje a mamá. Empiezo la quimio hoy. Tengo miedo. Mamá respondió 6 horas después, cuando ya estaba en casa, acurrucada en el suelo del baño por unas náuseas para las que no estaba preparada. Ánimo, cariño. Estoy en la floristería con Marta eligiendo los centros de mesa. ¿Peonías o rosas? ¿Qué opinas? Miré fijamente ese mensaje durante mucho tiempo. Luego hice una captura, la guardé en la carpeta y escribí: las rosas son bonitas. No le dije que llevaba 1 hora con arcadas. Tampoco le dije que tuve que parar el coche 2 veces de camino a casa porque se me nublaba la vista. No le dije nada que importara de verdad. ¿Para qué? Conocí a Clara en mi 3ª sesión de quimio. Era una enfermera especializada que dirigía un grupo de apoyo para pacientes con cáncer, uno de esos programas del hospital que existen solo porque alguien consiguió una subvención. Ignoré los folletos durante 2 semanas, hasta que Clara se acercó directamente a mí. Siempre estás sola, dijo, sentándose en la silla vacía a mi lado.
Tenía el pelo rojo rizado recogido en una coleta y una mirada directa que hacía difícil mentir. Estoy bien. No te he preguntado si estás bien, sonrió, pero no era una sonrisa de lástima. Era cálida. He preguntado por qué estás siempre sola. Gran diferencia. Debería haber esquivado su pregunta. Debería haber dicho algo educado y distante. Pero estaba en mi tercer ciclo. Mi pelo empezaba a clarear, y no había tenido una conversación real con nadie en semanas. Mi familia está muy ocupada, dije. Y luego, porque había algo en Clara que me hacía sentir segura, le hablé de la boda de mi hermano. Su expresión no cambió, pero vi algo cruzar sus ojos. Tal vez reconocimiento o rabia en mi nombre. ¿Cuándo es la boda? En octubre. ¿Y cuándo está programada tu última quimio? Noviembre. Asintió lentamente. Sabes, en el hospital tenemos un registro de visitas. Cada paciente, cada visita, quién viene y cuándo. Es principalmente por seguridad, pero algunas personas piden una copia después, para guardarla o como recuerdo. En ese momento no entendí por qué me contaba eso, pero lo guardé en mi mente, y 3 días después, solicité mi primera copia. La boda de David estaba programada para el 15 de octubre. Yo estaba en el periodo entre ciclos, esos breves días en los que me sentía casi humana, cuando las náuseas remitían pero el cansancio no había golpeado del todo. No tenía intención de ir. No me habían invitado a ser parte del cortejo nupcial, ni siquiera para leer una lectura o encender una vela. Pero pensé que quizás iría, me sentaría al fondo, vería a la familia. Entonces mi padre llamó, una de sus raras llamadas. Sobre la boda, Camila empezó. Tu madre y yo hemos estado hablando. Un rayo de esperanza brilló en mi pecho. Una esperanza estúpida y obstinada. Creemos que es mejor que no vengas. La esperanza se apagó. ¿Lo entiendes? Continuó como si explicara algo obvio a una niña. No tienes buen aspecto. Has perdido peso. Y tu pelo. Se aclaró la garganta. Es el día especial de David. No queremos que nada lo ensombrezca. Nada significaba yo. Ensombrecer significaba recordar a todos que su hija estaba luchando por su vida mientras ellos celebraban con centros de mesa y planos de asientos. Lo entiendo, dije. Y realmente lo entendía. Entendía exactamente qué tipo de gente era mi familia. La boda se celebró sin mí. Vi las fotos en Facebook. La publicación de mi madre recibió 247 me gusta, mientras yo estaba en la cama recuperándome del cuarto asalto. Mi padre con un chaqué a medida, radiante. Mi madre con un vestido de seda color champán, secándose las lágrimas. David y Marta, radiantes y frescos, rodeados de 150 invitados que no sabían que la hermana del novio existía. El pie de foto decía, el día más feliz en la vida de nuestra familia. Hice una captura de pantalla y la guardé en la carpeta. Luego cerré Facebook y no lo volví a abrir en 6 meses. Hay cosas que no necesitas ver 2 veces. 3 semanas después de la boda, empezaron a llegar las facturas médicas. La seguridad social cubría lo básico, y era excelente, pero debido a la agresividad de mi cáncer y las largas listas de espera para ciertas pruebas específicas, tuve que acudir a la sanidad privada para acelerar el proceso y acceder a tratamientos complementarios no cubiertos. Después de deducibles, copagos y medicamentos que el seguro consideraba opcionales, debía 40.000 euros. 40.000 euros que no tenía. Vendí mi coche, cancelé todas mis suscripciones, dejé de comprar comida que no estuviera de oferta, y cuando todavía no era suficiente, hice algo que juré no volver a hacer. Pedí ayuda a papá. Papá, estoy en un apuro. Las facturas del tratamiento privado son más de lo que puedo pagar. ¿Podríais prestarme algo de dinero? Os lo devolveré. Miré ese mensaje durante 20 minutos antes de enviarlo. Mi dedo flotaba sobre el botón como si fuera una bomba de relojería, pero estaba desesperada, y la desesperación te hace olvidar el orgullo. Me respondió 2 horas después. Tu madre y yo acabamos de pagar la boda de David. No tenemos liquidez ahora mismo. ¿Has mirado préstamos personales? Tu historial crediticio debería ser bueno. Lo leí 3 veces, esperando una postdata, una disculpa, un ojalá pudiéramos ayudar, o incluso un te queremos, pero nada. 40.000 euros. Ese era el precio de que yo viviera. Y mi familia, que acababa de gastarse 75.000 euros en la boda de mi hermano como David, había alardeado orgulloso ante los parientes. No podía soltar ni un céntimo. Hice una captura de pantalla de esa conversación, la guardé en la carpeta, luego solicité un préstamo personal con un interés del 14% porque, ¿qué otra opción tenía? Estaría pagándolo durante años, pero al menos estaría viva para hacerlo, o eso esperaba. La peor noche llegó después del 4.º ciclo. Mi oncóloga me había advertido sobre el efecto acumulativo de la quimio, cada ronda sería más dura que la anterior, pero nada te prepara para estar tirada en el suelo del baño a las 2 de la mañana,
temblando tanto que te castañetean los dientes mientras tu cuerpo intenta expulsar cada célula que contiene. Esa noche perdí el pelo. No poco a poco como antes, mechón a mechón, sino todo de golpe. Me desperté con la almohada cubierta de pelo rubio, el pelo que tenía desde que nací, el pelo que mi madre solía trenzarme de pequeña. Me arrastré al baño y vomité hasta que no quedó nada, y luego seguí vomitando. A las 2:47 de la madrugada llamé a mi madre. El teléfono sonó 8 veces antes de saltar al buzón de voz. Llamé de nuevo. Buzón de voz. Otra vez. Buzón. A las 3:15 le envié un mensaje a Clara. Creo que necesito ayuda. Llegó a mi piso 40 minutos después, todavía con el uniforme de enfermera de su turno de tarde. No dijo nada, solo se sentó conmigo en el suelo del baño, sosteniendo los pocos mechones que me quedaban, y se quedó hasta que salió el sol. Mi madre me devolvió la llamada a las 10:23 de la mañana. Cariño, llamaste anoche. Tenía el móvil en silencio. Marta y yo estamos en un balneario, para relajarnos después de la boda. Ya sabes, una pausa. ¿Necesitabas algo? Miré a Clara que me estaba haciendo una manzanilla en mi pequeña cocina. Luego miré las calvas de mi cabeza en el espejo del baño. Nada, mamá, nada. Ah, qué bien, pues llama en cualquier otro momento. Te quiero. Colgó antes de que pudiera responder. Hice una captura del registro de llamadas, y finalmente entendí lo que significaba la familia para ellos. Sé que muchos de los que estáis viendo esto habréis pasado por algo similar, abandonados por quienes deberían amaros cuando más los necesitabais. Si estás asintiendo, deja un comentario que diga, yo también. No estás solo. Y si te preguntas qué pasó cuando mi padre me necesitó, sigue mirando, porque lo que viene a continuación te aseguro que no te lo esperas. Pero primero, déjame contarte cómo salí adelante. 2 años después, estaba libre de cáncer. El día que la doctora Parra me dijo, no hay evidencia de enfermedad, Camila, lo has conseguido. Salí de su consulta y lloré en el parking durante 1 hora. No eran lágrimas de tristeza, ni de felicidad. Exacto, era solo alivio. 2 años conteniendo la respiración y por fin podía soltar el aire. Muchas cosas cambiaron en esos 2 años. Me ascendieron a directora de arte. Resulta que enfrentarse a tu propia muerte te da una claridad que el mundo corporativo valora mucho. Mi jefe, Víctor Reyes, mantuvo mi puesto durante todo el tratamiento, dejándome teletrabajar cuando podía, y nunca me hizo sentir una carga. Tienes talento, dijo simplemente cuando le di las gracias. El talento merece la pena esperarlo. También me mudé, vendí el apartamento de Malasaña y compré un piso en Chamberí. No era enorme, pero tenía vistas a los tejados de Madrid y sitio para mi costilla de Adán, que de alguna manera había sobrevivido a todo lo que yo pasé. Me compré un pañuelo de cachemira azul marino para celebrar mi primer año libre de cáncer. Fue lo más caro que he tenido, a excepción de las facturas médicas. Clara y yo seguíamos muy unidas, más que nunca. Cenábamos juntas cada jueves como antes, pero ahora ella no parecía una amiga, sino una hermana, la hermana que siempre quise. No había visto a mi familia en 2 años, solo intercambiábamos mensajes mínimos. Un feliz año, un emoji por mi cumpleaños, nada real, nada importante. Lo había aceptado, o al menos había llegado a una tregua frágil. Ahora tenía una vida, una buena vida, construida por mí misma desde cero, y entonces llamó mi padre. Era jueves por la noche, estaba cocinando la cena, salmón con verduras asadas, porque aprendí a cocinar durante la quimio cuando necesitaba controlar exactamente lo que comía, y mi teléfono se iluminó con un nombre que no veía desde hacía años. Papá. Me quedé mirándolo. El salmón chisporroteaba en la sartén. El teléfono vibraba sin parar. Mi primer instinto fue dejar que saltara el buzón, igual que había aprendido a ignorar tantas otras cosas. Pero algo, quizás curiosidad, o esa parte de mí que todavía quería creer, me hizo contestar. Hola, Camila. Su voz sonaba diferente, frágil, insegura. Mi padre nunca había sonado inseguro en su vida. Necesito verte. Ni un ¿cómo estás? Ni un ha pasado mucho tiempo, ni un siento haberte abandonado cuando tenías cáncer. Solo necesito. ¿Qué pasa, papá? Un largo silencio. De fondo, oí la voz de mi madre, ahogada, preguntando algo que no entendí. Me acaban de diagnosticar algo. Otra pausa. Parkinson. Dicen que es fase temprana, pero... Se detuvo. Me quedé de pie en la cocina, con el teléfono pegado a la oreja, esperando a que siguiera. El salmón empezaba a quemarse. No me moví. Necesitaba a mi familia en ese momento. Finalmente dijo, hay una cena este domingo en casa. Tu madre, David y Marta. Quiero que vengas. Tenemos que hablar del futuro. ¿El futuro? Como si yo no hubiera pasado 2 años construyendo un futuro sin él. Vale, me oí decir,
Iré. Al colgar me di cuenta de una cosa. En toda esa conversación, la primera real en 2 años, no me había preguntado ni una sola vez si yo estaba bien, ni siquiera sabía si seguía viva. Los 2 días siguientes los pasé en una mezcla de miedo y curiosidad morbosa. Parkinson. Lo busqué en internet, porque eso es lo que hago ahora. Investigo. El Parkinson temprano no es una sentencia de muerte inmediata. Es un declive lento, pérdida de control, temblores, rigidez, eventualmente dificultad para caminar, hablar, tragar. Requiere cuidados a largo plazo, requiere paciencia, requiere a alguien dispuesto a poner su vida en pausa. Y de repente entendí por qué llamaba a mi padre. No porque me echara de menos, no porque se arrepintiera, sino porque necesitaba algo, y yo era la opción lógica. La hija soltera, la hija sin hijos, la hija de la que siempre se esperaba que se sacrificara. Esa noche llamé a Clara. ¿Vas a ir?, preguntó con voz cautelosa. Necesito saber qué quieren, y necesito que me miren a los ojos cuando lo pidan. Clara, no voy a dejar que me manipulen más, nunca más. Toqué el pañuelo de cachemira colgado junto a la puerta, mi recordatorio de todo lo que había superado, pero necesito enfrentarme a ellos. ¿Me entiendes? Clara guardó silencio un momento. Luego dijo, ¿sabes esa carpeta que guardas? ¿Las capturas? ¿El registro de visitas? Sí, llévatela, por si acaso. Podía oírla eligiendo sus palabras con cuidado, no para usarla, sino para recordarte la verdad si intentan reescribirla. No había abierto esa carpeta en meses, pero esa noche me senté en la cama y revisé 2 años de pruebas, mensajes, llamadas, el registro del hospital con mi nombre arriba y una columna vacía donde debían estar las visitas. La historia de amor de mi familia contada en documentos. El domingo llegó demasiado rápido. Me vestí con cuidado, no para impresionar, sino para protegerme. Pantalones negros, blusa de seda crema, el pañuelo de cachemira sobre los hombros. Parecía exitosa, parecía sana, parecía alguien que había construido una vida sin ellos. Clara me envió un mensaje antes de salir. Recuerda, no les debes nada, ni una pizca. El viaje hasta Pozuelo duró 40 minutos. La casa de mis padres estaba exactamente como la recordaba. Un chalet blanco con contraventanas negras, 3 plantas, 5 habitaciones, un césped tan perfectamente cortado que parecía artificial. La casa donde crecí pero a la que nunca pertenecí del todo. La casa donde aprendí que el amor venía con condiciones. Me quedé en el coche 5 minutos, mirando la luz cálida que salía de las ventanas del comedor. Podía ver siluetas moviéndose dentro. Probablemente mi madre poniendo la mesa con la vajilla buena, el cristal de bohemia, la cubertería de plata, todo el atrezo de una familia que parece perfecta desde fuera. Mi teléfono vibró. Clara, otra vez, puedes hacerlo. Sobreviviste al cáncer. Puedes sobrevivir a una cena. Tenía razón. Había mirado a la muerte a la cara. ¿Qué era una comida familiar comparada con eso? Cogí mi bolso, con el teléfono y la carpeta dentro, y subí por el camino de entrada. El timbre sonó con sus 3 notas familiares. Mi madre abrió, su cara era un mapa de emociones que no pude leer. Alegría, alivio o culpa. Camila. Me abrazó antes de que pudiera reaccionar. Olía a Chanel número 5, el mismo perfume que llevó en mi graduación, en la boda de David, en cada momento importante sin mí. Estás estupenda. Pasa, pasa. Entré y me preparé mentalmente. El comedor no había cambiado en 2 años, o quizás en 20. La mesa de caoba para 12 personas, aunque solo éramos 5. La lámpara de araña que mi abuela trajo, o eso decía la leyenda, las fotos familiares en la pared, ordenadas cronológicamente, que se detenían abruptamente alrededor de mi 18 cumpleaños. Fue la primera vez que noté ese detalle. La línea de tiempo visual, la graduación de David, el compromiso de David, la boda de David, pero yo seguía congelada a los 18, incómoda en un vestido de fiesta, sonriendo a una cámara que no me veía. Camila. David se levantó de su silla, el chico de oro de siempre, viniendo hacia mí con los brazos abiertos. Detrás de él, Marta seguía sentada, con una mano sobre su vientre de 5 meses. La siguiente generación de alarcones favoritos ya estaba en camino. David. Acepté su abrazo con rigidez. Parecía más robusto de lo que recordaba. La suavidad de un hombre que nunca ha tenido que luchar por nada. Estás genial. Increíble. Su mirada recorrió mi pelo, que por fin había crecido, aunque más corto que antes. Educadamente, no lo mencionó. Y entonces vi a mi padre. Estaba sentado en la cabecera, donde siempre se sentaba, pero algo era diferente. Parecía más pequeño,
más viejo, su mano izquierda temblaba ligeramente sobre el mantel blanco, un temblor que intentaba ocultar pero no podía. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi algo que nunca había visto antes. Miedo. Siéntate, Camila. Su voz seguía siendo de mando, pero tenía un borde frágil. Tenemos mucho de qué hablar. Me senté frente a David, con la espalda recta y el bolso en el suelo a mi lado. Dentro, mi teléfono esperaba. La trampa estaba puesta, solo que no estaba segura de para quién. Mi madre sirvió la cena: chuletas de cordero, patatas asadas, judías verdes con almendras, la comida de siempre para las reuniones importantes. Comimos en un silencio casi total, solo el ruido de los cubiertos contra la porcelana llenando el espacio donde debería haber conversación. Cuando terminamos, mi padre se levantó, o intentó hacerlo. Sus piernas parecieron fallarle y tuvo que agarrarse al borde de la mesa para equilibrarse. Iré directo al grano, dijo, con la autoridad de un hombre que ha vivido 62 años sin ser cuestionado. Todos sabéis mi diagnóstico: Parkinson temprano, pero progresará. Los médicos dicen que necesitaré ayuda a largo plazo. Dejó la frase flotando en el aire. Mi madre miró sus manos. David se removió en la silla. Marta se acarició la barriga. Lo hemos discutido en familia. Me pregunté cuándo se había discutido sin mí, y creemos que la mejor opción es que alguien venga a vivir a casa para ayudar a cuidarme. Su mirada se dirigió hacia mí. Camila, tú eres la elección obvia. Sentí la palabra obvia como una bofetada. No la mejor, no la preferida, sino la obvia. La hija sobrante, la soltera, sin hijos, sin nada lo suficientemente importante como para impedirle ser útil. Trabajas mayormente desde casa, ¿verdad? Continuó. No tienes familia propia. He preparado tu antigua habitación. Es hora de que vuelvas y contribuyas a esta familia. ¿Contribuir? Como si hubiera estado sentada sin hacer nada mientras ellos ignoraban mi cáncer. Como si lo único que tuviera para ofrecer fuera mi servidumbre. David asintió, sin mirarme a los ojos. Tiene sentido, Cam. Yo tengo un bebé en camino y mi trabajo. ¿Lo entiendes? Miré a mi padre, su mano temblorosa, su cara expectante, y sonreí. Tienes una responsabilidad con esta familia, Camila. La voz de mi madre era suave pero insistente. La voz que usaba cuando quería algo pero era demasiado educada para exigirlo. Tu padre te necesita. Yo ya trabajo 60 horas a la semana, añadió David, recostándose con la confianza de quien nunca ha tenido que justificar su existencia. Y cuando nazca el bebé, Marta necesitará mi apoyo. No puedo estar en dos sitios a la vez. Noté que dijo que Marta necesitaría apoyo. No que él quisiera estar allí, sino que ella lo necesitaría. Una excusa conveniente. Marta seguía en silencio, las manos en el vientre, pero sus ojos estaban fijos en mí. Había algo entre nosotras. No simpatía exactamente, sino reconocimiento, como si estuviera viendo una obra que ya conocía y supiera el final. Pensad en lo que me estáis pidiendo, dije en voz baja. No estamos pidiendo. La voz de mi padre se endureció. Te estamos diciendo lo que tiene que pasar. Eres mi hija. Esto es lo que hacen las hijas. Las palabras flotaron en el aire como humo. Sentí mi corazón acelerarse. Sentí la vieja presión familiar de obedecer, de adaptarme, de hacerme pequeña para que los demás estuvieran cómodos. Pero esa Camila estaba muerta. Murió en el suelo de un baño hace 2 años, sola con un teléfono lleno de mensajes ignorados y una familia que no se molestó en visitarla. Antes de responder dije, con la voz tranquila a pesar de los latidos de mi corazón, quiero hacerte una pregunta. Pareció sorprendido. A Ricardo Alarcón no se le hacían preguntas, se le respondían. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez? Continué, que preguntaste siquiera si seguía viva? El silencio se alargó. La sonrisa de mi madre se congeló. David de repente encontró su vaso de agua fascinante. Incluso Marta se echó un poco hacia atrás, como distanciándose de lo que iba a ocurrir. ¿De qué estás hablando?, preguntó mi padre. Pero su voz había perdido parte de su filo. Solo te estoy haciendo una pregunta sencilla. Tu madre dice que tienes una responsabilidad con esta familia. Pero cuando yo estuve enferma, muy enferma, luchando por mi vida, ¿dónde estaba esta familia? Camila, eso no es justo, empezó mi madre. No, quiero una respuesta. Mantuve la voz nivelada. Había pasado 2 años aprendiendo a mantener la calma cuando todo dentro de mí gritaba. Papá, ¿sabes si sigo en remisión? ¿Sabes cómo fue mi último escáner? ¿Sabes algo sobre mi salud? Otro silencio, más denso esta vez. Estás sentada aquí, dijo él. Pareces perfectamente sana. ¿Me equivoco? La cara de mi padre cambió. Primero confusión, luego el inicio de algo más oscuro. ¿Qué quieres decir con perfectamente sana? Tú dijiste que tenías cáncer, ¿no? Tenía cáncer en estadio 3. Dejé que la verdad calara. Pasé por 6 meses de quimioterapia.
Perdí el pelo. Perdí 7 kilos. Pagué 40.000 euros de mi bolsillo porque vosotros dijisteis que no podíais ayudar. Vi a mi padre abrir la boca y cerrarla. Por primera vez en mi vida, le vi sin palabras, y esto es lo que necesito que entendáis. Lenta, deliberadamente, alcancé mi bolso. Mis manos no temblaban. Ya no tenía cáncer. Llevaba 2 años en remisión. Pero tú no sabías eso, ¿verdad? Nunca preguntaste. Saqué mi teléfono. No preguntaste porque no te importaba. La cara de mi padre estaba blanca. Mi madre estaba llorando. Esas lágrimas silenciosas que lloraba cuando quería parecer frágil sin causar una escena. No es justo, susurró. Estábamos con la boda. ¿Y la boda? Asentí despacio. La boda de David. Tan importante que había que planearla, tan importante como para gastar 75.000 euros. Sí, te oí alardear con la tía Luisa, pero mi tratamiento contra el cáncer no fue lo suficientemente importante para una visita. Ni una sola vez. David se removió incómodo. Cam, no sabíamos que fuera tan grave. El día que me diagnosticaron, te llamé, papá, llorando. Te dije que era estadio 3. Te miré a los ojos, y tú dijiste, y cito textualmente, no podemos gestionar esto ahora mismo. Tu hermano está planeando su boda. Yo no, empezó mi padre. Sí lo hiciste. Desbloqueé mi teléfono, abrí la carpeta y lo puse boca arriba sobre la mesa de caoba. ¿Quieres ver los mensajes donde me dices que no puedes prestarme dinero para el tratamiento porque acabáis de pagar la boda? ¿O el registro de llamadas que muestra que mamá no lo cogió cuando llamé a las 2 de la mañana porque estaba demasiado enferma para levantarme? ¿O quizás queréis ver el registro de visitas? Deslicé el dedo por el documento. Fila tras fila de fechas, horas y una columna repitiendo la misma palabra. Ninguna, ninguna, ninguna. 36 sesiones, dije. 36 sesiones de quimio. Y 0 visitas. La habitación estaba en silencio absoluto. La mano de Marta cayó de su vientre. Miraba el teléfono, luego a David, luego a mis padres. Su expresión había cambiado. Mi madre intentó coger el teléfono, luego retiró la mano. Yo no hice eso, empezó, pero no había nada más que decir. Empujé el teléfono hacia el centro de la mesa. La pantalla brillaba bajo la luz suave de la lámpara, mostrando mi registro de visitas, un documento que había solicitado 3 veces en 2 años, cada vez esperando que la siguiente página mostrara un nombre familiar, pero cada vez solo encontrando vacío. Miradlo, dije, no tengo nada que ocultar. Mi madre fue la primera en cogerlo. Le temblaban las manos al pasar las páginas. Meses de entradas, mi nombre arriba como número de paciente, y esa columna condenatoria. Visitantes. Nadie. Nada. No lo entiendes, susurró. ¿Por qué no nos dijiste lo grave que era? Os lo dije. Os enseñé las pruebas. Aquí, este es el mensaje donde os envié mi calendario de quimio, y este es donde respondiste preguntando por rosas o peonías. Este es el mensaje donde le pedí dinero a papá, y me dijo que pidiera un préstamo. Aquí es donde os llamé 23 veces en 6 meses, y solo respondisteis 2. David le arrancó el teléfono a mi madre pasando las capturas. Su cara tenía una palidez que nunca había visto. Marta se inclinó sobre su hombro, con la mandíbula apretada. Esto es. David negó con la cabeza. Esto no puede ser verdad, pero lo es. Respiré hondo. Cada captura tiene fecha y hora. Cada registro es un documento oficial del hospital. Esta no es mi opinión, David. Esto es lo que pasó. Esto es lo que todos hicisteis. Miré a mi padre. No se movía. Su mano temblorosa estaba presionada contra la mesa, como si intentara estabilizarse contra algo más fuerte que el Parkinson. No necesito que os disculpéis, dije suavemente. Solo necesito que recordéis esto. Recordad esto cuando me preguntéis qué voy a hacer ahora. Si estáis pensando, ha venido demasiado preparada para esto, tenéis razón, lo he hecho, porque cuando te traicionan las personas que se supone que deben protegerte, aprendes a protegerte tú misma. Aprendes a guardar los recibos. Aprendes que los sentimientos se pueden negar, pero los papeles no. Dale a me gusta si crees que a veces la verdad es la única arma que necesitas. Y quédate conmigo, porque mis 6 palabras están a punto de llegar. El silencio que siguió fue el sonido más fuerte que he oído nunca. Mi madre sollozaba abiertamente. No las lágrimas falsas de antes, sino algo real. El rímel se le corría por las mejillas. No lo sabía, repetía. Camila, no lo sabía. Lo sabías. Solo elegiste no mirar. David seguía sosteniendo mi teléfono, pasando las capturas como si buscara una prueba que los exculpara a todos. Pero no la encontraría. Finalmente, mi padre habló. Esto es el pasado. Su voz era ronca, su autoridad se tambaleaba. Lo hecho está. Lo que importa ahora es el presente.
Estoy enfermo, Camila. Necesito ayuda. Tenemos que seguir adelante. Casi me río. Casi. ¿Seguir adelante? Repetí. ¿Quieres seguir adelante? Sí. ¿Y qué pasa después? Hizo un gesto vago con la mano temblorosa, como si mi cáncer fuera un pequeño contratiempo en la agenda. Tenemos que centrarnos en lo que pasa ahora. Necesito un cuidador. Eres mi hija. Marta se aclaró la garganta. Fue el primer sonido que hizo en 20 minutos. Ricardo dijo, intentando mantener la voz neutral. ¿Sabías algo de esto? ¿Las visitas al hospital? ¿El dinero que pidió? Mi padre no respondió. Él lo sabía. La confirmación vino de David, suave y horrorizada. Estaba mirando la captura de pantalla, la que mi padre me dijo que me buscara la vida. Papá, ¿sabías que estaba en un apuro? Mi padre finalmente perdió la compostura. La boda, el momento. Había muchas cosas que considerar. Cosas que considerar. Me levanté despacio, alisando mi blusa. Hay cosas que considerar. Cogí mi teléfono y lo metí en el bolso. Mi madre me agarró la mano. Por favor, Camila, no hagas esto. Somos familia. Y ahí estaba la palabra mágica, familia. Familia, dije, dejando la palabra suspendida. Deja que te diga qué significa familia, mamá. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Familia significa estar ahí. Familia significa coger el teléfono a las 2 de la mañana cuando alguien a quien quieres está enfermo y asustado. Familia significa ayudar con los gastos médicos en lugar de gastarse 75.000 euros en una fiesta. Familia significa, al menos, visitar a tu hija en el hospital. Una vez, solo una vez. La cara de mi madre se arrugó. David miró al suelo avergonzado. Luché durante 6 meses para mantenerme viva, continué. 6 meses de veneno en mis venas. 6 meses de vómitos, pérdida de pelo y terror puro. ¿Y dónde estaba mi familia? Los miré uno por uno. Planeando los asientos, probando tartas, eligiendo flores. Camila intentó llamar a mi padre. No. La palabra salió afilada como un cuchillo. Ya no tienes derecho a llamarme Camila. No soy tu plan de respaldo. No soy el premio de consolación. No soy la hija a la que llamas cuando la necesitas e ignoras cuando no. Cogí mi bolso, mi pañuelo y mi dignidad. Tienes un hijo, le dije. Un hijo en cuya boda te gastaste 75.000 euros. Un hijo al que nunca has pedido que sacrifique nada. ¿Por qué no le pides a él que te cuide? David levantó la cabeza. No puedo. Tengo responsabilidades. Yo también. Le miré a los ojos. Tengo un trabajo. Tengo una vida. Tuve cáncer. Y me las arreglé sola con todo eso porque estabais demasiado ocupados. Caminé hacia la puerta, mis tacones resonando en el suelo de madera. Detrás de mí, oí la voz de mi padre romperse de una manera que nunca había oído. Camila, por favor, te lo ruego. Me detuve y me giré. Mi padre estaba llorando. Nunca lo había visto llorar, ni cuando murió su madre, ni cuando David se rompió la clavícula. Nunca en 30 años. Pero ahora, las lágrimas corrían por su cara, su mano temblorosa secándolas inútilmente. Lo siento, dijo ahogado. Sé que lo gestioné mal, pero tengo miedo, Camila. Tengo miedo de lo que viene. Te necesito. Por favor, eres mi hija. Por un momento breve y peligroso, sentí el viejo impulso, el deseo desesperado de ser amada, de ser querida, de ser suficiente. La niña dentro de mí que había pasado su vida intentando ganar la aprobación de su padre. Pero esa niña había crecido, había superado el cáncer sola, había reconstruido su vida desde cero. Ya no necesitaba la aprobación de Ricardo Alarcón. Papá, dije, con voz clara y firme. Te escucho, y entiendo que tengas miedo, pero hay algo que necesito que oigas. Di un paso más cerca, lo suficiente para que viera mi cara claramente, lo suficiente para que no hubiera malentendidos. Hace 2 años, te llamé llorando, te dije que tenía cáncer, te dije que tenía miedo. ¿Y sabes lo que me dijiste? No respondió. No necesitaba hacerlo. Dijiste, no podemos encargarnos de esto ahora mismo. Dejé que esas palabras cayeran en la habitación como plomo. Así que, aquí tienes mi respuesta, papá. Sonreí. Sin amargura, sin ira, solo paz. No puedo ocuparme de esto ahora. 6 palabras, en mi versión, exactamente las palabras que él usó conmigo, adaptadas. Mi madre jadeó. David se quedó boquiabierto. Mi padre me miró fijamente, con las lágrimas aún cayendo mientras se daba cuenta del peso total de lo que acababa de decir. Me di la vuelta y salí por la puerta. No corrí. Pasé por delante de las fotos familiares donde yo no estaba, por debajo de la lámpara de araña, los muebles de caoba y todos los adornos caros de una familia perfecta. Pasé por delante de mi madre, que extendió la mano y la dejó caer cuando no frené. «Camila», llamó David desde atrás. «Camila, espera». No esperé. Abrí la puerta principal, bajé por el camino de entrada y seguí andando.
El aire fresco de la noche me golpeó la cara como un alivio. Mi coche estaba donde lo dejé, todavía aparcado en la entrada. Detrás de mí, oí la puerta abrirse de nuevo, pasos en el camino, la voz de mi madre, aguda y desesperada. Por favor, no hagas esto, somos tu familia, te queremos. Me detuve en la puerta del coche y me giré. Mamá, dije suavemente, la familia no te deja morir sola, y el amor no es algo que solo das cuando necesitas algo a cambio. Su cara se derrumbó. En ese momento, sentí algo. No culpa, exactamente, sino una tristeza por la madre que podría haber sido, por la relación que podríamos haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. Adiós, mamá. Subí al coche, arranqué y ajusté el espejo retrovisor. En el reflejo podía verlos. Mi madre llorando en el camino, mi padre en la puerta, sostenido por David, Marta detrás de todos ellos, con la mano en el vientre, viéndome ir con una expresión que no pude descifrar. Salí del camino de entrada hacia la calle arbolada de Pozuelo y no miré atrás, ni una sola vez. El pañuelo de cachemira era suave contra mi cuello, la carretera por delante estaba despejada, y por primera vez en 30 años sentí que podía respirar. Era libre. Una semana después, mi madre llamó. Contesté, no porque le debiera nada, sino por curiosidad. Y quizás, solo quizás, porque algunos hábitos son más difíciles de romper que otros. Camila. Su voz sonaba cansada, más vieja de lo que recordaba. Quería que supieras lo que está pasando aquí. Val. David ha pedido una excedencia en el trabajo. Hizo una pausa. Tu padre. Su condición avanza más rápido de lo que pensaban. Ahora necesita ayuda diaria. Comer, las pastillas, vestirse. Escuché sin decir nada. David lo está haciendo. No tiene otra opción. Marta está embarazada. No pueden permitirse un cuidador interno, y tu padre se niega a considerar una residencia. Otro silencio. David ha perdido un proyecto importante. Sus jefes no están contentos. Hay rumores de que podría perder el ascenso que esperaba. Pensé en David, el chico de oro, que nunca había tenido que sacrificar nada. David, cuya boda de 75.000 euros se pagó mientras yo pedía préstamos para la quimio. David, que se sentó en esa mesa y asintió cuando nuestro padre me pidió que renunciara a mi vida. Siento oír eso, dije, y lo decía en serio, no por David, sino por la situación, por el choque inevitable entre las expectativas y la realidad. Marta está estresada, continuó mi madre. Ella no se apuntó a esto. Discuten constantemente. Dice que ha tenido una revelación. ¿Qué dice? Un suspiro. Dice que empieza a entender por qué te fuiste. Dejé que eso se asentara. Marta, la observadora silenciosa, empezaba a ver. Gracias por contármelo. ¿Vas a volver a ayudarnos? No dije. Pero espero que David lo solucione. Colgué. 3 semanas después de la cena, recibí un mensaje de David. Solo uno, pero diferente a cualquier cosa que me hubiera enviado antes. Camila, he estado pensando mucho. Te debo una disculpa. Una de verdad, sin excusas. Debería haberte protegido cuando estabas enferma. Debería haberme enfrentado a papá. Debería haber estado ahí. No lo estuve. Y tengo que vivir con eso. No te pido que me perdones. No te pido nada. Solo necesito que sepas que ahora lo veo. Entiendo lo que hicimos. Y lo siento. Lo leí 3 veces. Esto era nuevo. Mi familia nunca asumía la responsabilidad de nada. Las cosas pasaban. Las situaciones surgían. Se cometían errores. Pero que él dijera, debería haber hecho esto. No lo hice. Lo siento. No respondí inmediatamente. Lo pensé durante 2 días. Al tercero, escribí. Agradezco tus palabras. No estoy lista para hablar, pero te he leído. Respondió casi al instante. Está bien. Cuando estés lista, o nunca. Lo que necesites. Lo que necesites. 3 palabras. Muy diferentes de las que recibí hace 2 años. Le enseñé los mensajes a Clara en nuestra cena del jueves. Los leyó con cuidado y me miró. ¿Cómo te sientes? No lo sé, confesé. Quizás un poco esperanzada, pero cauta. Muy cauta. Eso es bueno. Me cogió la mano por encima de la mesa. No le debes el perdón, Cam, pero tienes permiso para aceptar la disculpa. Lo sé. Sonreí. Estoy aprendiendo. La carta llegó 2 semanas después. Estaba escrita a mano, temblorosa, desigual. La letra de un hombre cuyas manos ya no le obedecían. El sobre tenía mi nombre en letras cuidadosas y vibrantes. Camila Alarcón. Casi no la abro. La llevé en el bolso 3 días, sacándola y guardándola, hasta que Clara finalmente dijo, léela ya. La espera era peor que lo que hubiera dentro. Tenía razón. La abrí un jueves por la noche, sola en mi piso con una copa de vino y mi costilla de Adán como testigo. Querida Camila, no soy bueno pidiendo perdón ni admitiendo cuando me equivoco.
Tu madre dice que es orgullo. Probablemente tenga razón. Te fallé. No porque no supiera hacerlo mejor, sino porque tomé una decisión. La felicidad de tu hermano fue más importante que tu supervivencia. Y tendré que llevar esa carga el resto de mi vida. No te pido que vuelvas. No te pido que me perdones. Sé que no merezco ninguna de las dos cosas. Solo quiero que sepas que ahora lo veo. Veo lo que hice. Veo a la hija que empujé lejos y veo a la mujer en la que se ha convertido sin mí. Eres mucho más fuerte que yo. Te perdí no por el Parkinson, sino porque no fui el padre que necesitabas. Lo siento. Las palabras no son suficientes. Pero es todo lo que tengo. Tu padre, si todavía me permites llamarme así, Ricardo. La letra temblaba en la página, cada letra una pequeña batalla contra los temblores que eventualmente se lo llevarían todo. Doblé la carta con cuidado y la metí en un cajón. No escribí una respuesta, pero tampoco la tiré. Clara vino al día siguiente. Le enseñé la carta, la primera persona a la que se la enseñaba, la primera en quien confiaba lo suficiente. La leyó despacio. Cuando terminó, dejó la copa en la mesa. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Me encogí en el sofá. Triste, supongo. Triste por él, por lo que está perdiendo, por lo que podríamos haber tenido, pero no culpable. Lo he pensado mucho. De verdad, no me siento culpable. Cogí mi copa de vino. Solía sentirme culpable por todo. Por no ser suficiente, por no intentarlo lo bastante, por no ser la hija que él quería. Pero he aprendido una cosa en estos 2 años. ¿El qué? Que algunas personas nunca te querrán como necesitas, hagas lo que hagas. Y no es culpa tuya, es suya. No puedes agotarte intentando llenar un vaso que tiene un agujero en el fondo. Clara sonrió. Eso es sabio. Lo aprendí por las malas. Bebí un sorbo. No voy a correr a perdonar. Quizás algún día lo haga. Quizás no, pero no voy a forzarlo solo porque él esté enfermo o porque haga las cosas más fáciles para los demás. Y si su situación empeora, si él. Dejé la frase en el aire. Entonces lo gestionaré cuando pase. Pero no voy a prenderme fuego para mantener calientes a otros. Nunca más. Miré la carta en la mesa. Ese era mi límite, y tenía derecho a tenerlo. Sí, acordó Clara, absolutamente. 6 meses después, sigo libre de cáncer. La doctora Parra usó la palabra floreciendo en mi última revisión, lo cual sonó demasiado optimista para alguien como yo, que ha aprendido a prepararse para el impacto. Pero quizás tenga razón. Quizás realmente estoy floreciendo. Me han vuelto a ascender. Ahora soy directora creativa con un despacho con vistas al skyline de Madrid. Mi costilla de Adán ha crecido mucho con la mejor luz. He contratado a 2 diseñadores jóvenes y me he dado cuenta de que me encanta ser mentora, ayudarles a navegar los desafíos que yo enfrenté sola. Estoy saliendo con alguien. Se llama Jaime, un profesor de historia de instituto con ojos amables y un sentido del humor terrible. Sabe lo del cáncer, lo de mi familia, todo el trauma y la recuperación. No intenta arreglarme, solo está ahí, como se supone que debe hacer la gente que te quiere. Clara y yo seguimos cenando los jueves. Ella también ha empezado a salir con alguien, una cirujana de su hospital, una mujer llamada Elena, que se ríe de los chistes malos de Clara. Estamos construyendo una vida juntas, la familia que elegimos. Mi madre me envía mensajes cada pocas semanas, cortos, sobre todo, pensando en ti. Espero que estés bien. Yo respondo, a veces, no siempre. No estamos unidas, y quizás nunca lo estemos, pero somos algo, un trabajo en progreso. El Parkinson de mi padre avanza. Finalmente aceptó tener un cuidador a tiempo parcial, pagado con los ahorros de jubilación. David va 2 veces por semana, supongo que por obligación más que por amor, pero quizás eso es todo lo que tienen algunas familias. No los he vuelto a ver desde aquella cena. No estoy segura de si lo haré, y estoy en paz con ello. Si estás viendo esto, si has llegado hasta aquí, quiero hablarte directamente. Quizás estás en la misma situación que yo hace 2 años, quizás estás en una cama de hospital, en una sala de espera, o llorando en una escalera porque la gente que debería quererte te ha dejado claro que no eres su prioridad. Quizás te preguntas si es culpa tuya. Si fueras diferente, mejor, más fácil, menos necesitado, vendrían. Yo creí eso durante 28 años. Luego tuve cáncer y entendí la verdad. Hay gente que nunca aparecerá, hagas lo que hagas. Puedes estar muriéndote, literalmente muriéndote, y encontrarán algo más importante. Eso no refleja tu valor, refleja el suyo. Esto es lo que quiero que sepas. Tienes permiso para poner límites. Tienes permiso para protegerte. Tienes permiso para decir no a la gente que solo te llama cuando necesita algo. Tienes permiso para construir una familia con la gente que realmente te quiere, aunque no compartáis sangre. El perdón es un proceso, no una actuación.
No tienes que perdonar según el calendario de nadie más que el tuyo. Y si nunca perdonas, también es tu derecho. Nadie tiene derecho a decirte cómo sanar tus heridas. Las 6 palabras que le dije a mi padre. No puedo ocuparme de esto ahora. No fueron venganza. Fueron un espejo. Usé sus propias palabras para que viera lo que se siente al oírlas. A veces, eso es lo más poderoso que puedes hacer, decir la verdad, y a veces la verdad te libera. Estoy sentada en una cafetería terminando esta historia, mi sitio favorito, con buen café con leche y grandes ventanales a la calle. Es jueves por la tarde. Clara llegará en una hora para nuestra cena semanal. Mi teléfono está en mi bolso. Dentro, todavía hay una carpeta llamada familia, todas las capturas, el registro de visitas y las pruebas del peor momento de mi vida. Ya no las miro mucho, pero las guardo por si acaso. Fuera, Madrid se mueve. Gente caminando, coches pitando. La vida sigue. Ahora soy parte de ella. Ya no desde una cama de hospital mirándola pasar, ni escondida en un baño, sino viviéndola de verdad. 6 palabras lo cambiaron todo. No porque fueran inteligentes, crueles o incluso satisfactorias, sino porque eran verdad. Soy Camila, tengo 30 años, soy superviviente de cáncer, y he aprendido algo que me costó demasiado entender. La familia no es la sangre. La familia son las personas que están a tu lado cuando más las necesitas. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es alejarte de aquellos que nunca te quisieron. Gracias por escucharme, cuídate mucho, de verdad. Si esta historia te ha llegado al corazón, estas son las lecciones que recuerdo cada día. Primero, no le debes tu sacrificio a nadie si no estuvieron a tu lado cuando los necesitabas. Segundo, guardar pruebas no es venganza. Es proteger tu propia verdad cuando otros intentan reescribirla. Tercero, poner límites no es egoísta, es dignidad. Si sigues leyendo esto, muchas gracias. Significa más de lo que crees. Suscríbete si quieres escuchar más historias como esta. Deja un comentario y cuéntame. ¿Alguna vez has tenido que poner límites a tu familia? ¿Qué pasó? Y si quieres saber más, mira la descripción. Hay otra historia esperándote allí. Hasta la próxima. Cuídate.